Hola, somos Ciudades Reveladas. Hola, somos Basurama. Y esto es Otras Maneras de Investigar. Un podcast de la red Contested Territories, dedicado a pensar juntos Metodologías experimentales de investigación territorial. Charlamos con gente que investiga la ciudad y el territorio, utilizando casi cualquier manera de mirar el mundo, para tratar de encontrar aquellos que solemos pasar por alto. un día de julio de 2022, nos fuimos con Caro Andreetti a conocer su Puerto Piojo. Hablamos con ella, con Pablo Vitale y con Silvina Babic sobre cómo se puede investigar un territorio caminándolo. La primera pregunta, Carol, es obvia. ¿Por qué hacer una exploración que está tan lejos y a la vez tan cerca? O sea, ¿qué os llevó a ir a Puerto Piojo la primera vez? ¿Por qué Puerto Piojo y no cualquier otro sitio? Porque empezamos de distintos modos, nos empezaron a llegar relatos de personas que estaban vivas, que hablaban de este lugar con este nombre, Puerto Piojo, que era como ya bastante raro. Sobre todo, bueno, Charlie Gradín estaba haciendo entrevistas, investigando el riachuelo, y se contactó con remeros del Club de Regatas Almirante Brown, que tenían su sede en Isla Maciel y que remaban en el riachuelo y le contaban de esta playa Puerto Piojo, que nos parecía algo como tipo, cualquiera, están diciendo algo que no existe. Como que nos parecía muy llamativo esa idea de pensar que había un lugar para meterse al río, que la gente iba y nos hablaban que pasaban sus mejores años de juventud, que hacían picnics, bueno, como un lugar súper recreativo al lado del río. Y entonces ya el nombre nos parecía como muy raro y toda la descripción nos parecía como increíble. Y entonces fue como, bueno, ver si ese lugar realmente se llegaba. Y entonces fue como esa inquietud de que lo empezamos a buscar en Google y no aparecía nada. Eso fue en 2014. Y lo primero que nos apareció fue un cuadro pintado, faltan un par más, un cuadro pintado por un supuesto pintor que después supimos que era de Avellaneda, que se llamaba Roberto Bertani, que era como una especie de marina, así, unos barquitos todos amarronados, en un supuesto lugar de río, y atrás estaba firmado, decía Puerto Piojo, y la firma del pintor. ¿De qué año? Del 83. 1983, no, antiguo. La próxima, Sil, en esta no, la que viene, doblamos a la derecha. ¿Y dónde apareció el cuadrito este? En Mercado Libre. Y lo compramos. Y fue... ¿Cómo lo encontraron? Y buscando, pusimos en Google Puerto Piojo y lo único que acá, esta. Listo, ahora derecho por esta. Y entonces el cuadro este de Puerto Piojo apareció bueno, en Mercado Libre, porque entiendo que tenéis como etiquetas en Mercado Libre. ¿Cómo se utiliza las redes sociales para investigar? ¿Cómo entrando muchas veces, teniendo etiquetas? ¿Cómo es? Lo que hicimos fue entrar muchas veces. En Mercado Libre nos llevó directamente poner Puerto Piojo en el motor de búsqueda, digo, poner la palabra, ni siquiera. Después, cuando armamos el archivo, sí empezamos a etiquetar, pero llegamos buscando referencias de Puerto Piojo a ese cuadro por primera vez. Y en Facebook, metiéndonos en los grupos de... Derecho, ¿no? Sí, derecho, seguí el camión. Metiéndonos en los grupos de memoria, de fotos antiguas, de Avellaneda, La Boca, DocSud. Hay uno muy lindo que es el Doque en la Memoria, que son, bueno, el DocSud tiene mucha militancia por el barrio. Y bueno, y metiéndonos y participando, digo,
likeando las fotos, haciendo comentarios, compartiendo. La misma gente de esos grupos empieza también, sigue quizás Expediciones a Puerto Piojo en Facebook y comparte cuando publicamos alguna visita o comparte sus fotos y etiqueta sus fotos. Entonces, bueno, ahí se fue armando como una rueda de comunicación. Y de hecho de esos grupos de Facebook nos contactamos con bastantes personas que tienen material histórico, digamos, de esos archivos personales. Los fuimos encontrando sobre todo en esos grupos de Facebook, pero estando, digo, no ningún método secreto. O sea, haciéndose el piola, dando likes, diciendo que lindo, en lugar de diciendo, bueno, yo creo que estás equivocado, esa foto no es de esa época, ¿no? Digo yo, ¿no? Como las interacciones, pero piolas, ¿o no? Sí, se dan muchas discusiones también sobre Puerto Piojo en esos grupos, ¿no? Como toda una cadena de comentarios que están buenísimos de ver porque, primero porque se contradicen de dónde estaba la playa, discuten quién iba, quién no iba, la gente le dice a otro, bueno, pero ese lugar es una mierda, está todo contaminado, no se puede entrar. Bueno, se van dando todos los aspectos sobre el lugar, se debaten públicamente en esos comentarios. Entonces es como, a mí me gusta mucho leer los comentarios, entonces me quedo y le pongo me gusta, no me gusta. En general no participo discutiendo, sino como preguntando, ¿no? Como, bueno, dejando que aparezca lo que las otras personas tienen para decir, ¿no? También nos increpan, nos mandan mensajes, nos piden que armemos visitas. Hay una demanda de cierta comunidad por el lugar, ¿no? Así, sobre todo comunidad Facebook. También nos increpan, me encanta esta idea, también nos increpan. O sea, increpar en España es una palabra bastante fuerte, ¿no? Como, sí. Bueno, sería como No, sí, nos interrogan, nos preguntan, no digo increpar mal, sino como, bueno, como nos demandan de cierto modo, me parece, que está bueno y que por otro lado también, bueno, no siempre podés responder como los demás quieren, ¿no? Respondés como te sale o como querés. También nos piden como a veces esto, como organización, que lo hagamos, que vayamos, que nos ocupemos de... No, como que las personas quieren que te ocupes de que el lugar esté bien, pero bueno, no depende de nosotros. Y después empezamos bueno, eso, información en la web casi no aparecía, empezaron a aparecer libros como viejos que hablaban de DocSud y algo se empezaba a nombrar. Y en realidad, bueno, en enero de 2015, con uno de los remeros, estos señores que practicaban remo, bueno, hicimos este viaje que estamos haciendo ahora, así, muy intuitivamente, y bueno, y llegamos por, digamos, nosotros y este señor Coco, de nuevo a ese lugar, bueno, y lo conocimos, y Coco fue después de 40 años, empezó a reconocer, está todo, obviamente tiene transformaciones y modificaciones, pero estaba como el tipo mirando para todos lados y decía, no, por allá entrábamos, ¿no? Como que fue una reconstrucción un poco así de su historia personal y de esa memoria que él tenía. Mira, Sil, pará un toque acá que dejo la nota. Este es el edificio del Consorcio de Gestión del Puerto de DocSud, que es de donde nos autorizan a ir. Entonces voy a dejar la nota esta que firmamos de descargo. El edificio este como que está al margen del puerto. Nadie diría que es el típico edificio portuario que tiene un frente de agua, sino que... O detrás no se sabe si hay agua, pero... Como que es una calle cualquiera, que podría ser Consorcio de Gestión del Puerto de DocSud o Clínica Dental Martínez, ¿no? Entonces la técnica para hacer este tipo de cosas es como encontrar un hilo de pensamiento, trabajar como trabaja Bolaño, ¿no? Encontrar un hilo de pensamiento, una nota al pie, una cita más o menos perdida, y cómo saber cuál es la pista que hay que seguir. ¿Os seguíais muchas pistas y esta ha sido la más fructífera? En realidad era como más seguir un rumor, ¿viste? Como algo que después empezamos a hablar con gente, qué sé yo, que tiene entre
70 y 80 años y bueno, y empieza a aparecer en la memoria. Fue como, bueno, ver si eso era algo que realmente se había estado ahí, se había usado de esa manera. Otra cosa que empezamos a encontrar fueron en los grupos de Facebook, como esos grupos que hay de fotos antiguas de distintos barrios. Bueno, hay varios que son de acá de Dock Sud y de La Boca y de Avellaneda, y ahí cada vez que aparecía, nosotros empezamos a publicar cosas de Puerto Piojo y empezó a aparecer ahí toda una memoria de la gente contando, yo fui, yo iba, tal. Empezaron a publicar fotos. Como que de pronto la circulación del nombre empezó a abrirnos un montón de archivos familiares. Y bueno, eso fue como que fue como empezar a tirar de un hilo, eso que vos decís, pero desde algo que primero parecía que no había nada y de pronto empezó a haber un montón que ya no sabemos si es gente que inventa que no importa. Ya está, ya fue, pero bueno, es lindo también como... Y hay todas unas discusiones que acá, en esta donde está saliendo ese camión, a la izquierda. O sea, ese tipo de páginas de Facebook que pueden parecer chotas, a mí me fascinan, me encantan y sé que es una de las pocas fuentes masivas que hay de información, pero nuestros amigues, les académiques, dirían que son totalmente poco fiables. ¿Cómo se pueden certificar que esa fuente es fiable? Porque si esa fuente existe, habrá que ver su fiabilidad. Habrá maneras de demostrar, porque realmente son un aporte muy masivo, aunque poco fiable. ¿Cómo podemos hacer que eso sea fiable? Bueno, una de las cosas que hicimos en varias oportunidades fue entrevistar a las personas que tenían esos archivos y bueno, y conversar al respecto de esas fotos que tenían y qué recordaban y de dónde venían, quién las había sacado, ¿no? Como un poco tratar de armar, y acá Sil seguís el auto hacia la izquierda. Ir como reconstruyendo desde esas imágenes lo que había de información. De todos modos pasó algo que para mí es buenísimo en esto que vos decís de la poca fiabilidad de estos archivos. En uno de los grupos de Facebook, la primera vez que vinimos a esta playa, que fue en 2015, hay una foto de Juliana, una de las chicas del grupo, que está caminando por la playa, ¿no? Las fotos desde el 2015 se ve, ahora lo vamos a ver, el polo atrás y qué sé yo. Bueno, en el 2020, en uno de estos grupos, aparece esa foto, que la conocemos, obviamente, como, ¿viste? Como saturada de color, como hacen en estos grupos que para realzar la antigüedad de la foto las pintan, ¿viste? Le saturan el color. Y le habían puesto Puerto Piojo 1970. Y a mí me pareció como, bueno, empecé a seguir quién la había publicado, bueno, y nada, como que fue como una investigación que por supuesto no llegué a nada. Pero bueno, el procedimiento me pareció increíble. Fue como usar un archivo nuestro, envejecerlo, llevarlo al pasado y volver a publicarlo, digamos. Me pareció como un modo de crear memoria que no está del todo errada, pero está como... Es una forma también de seguir visibilizando un lugar oculto, o invisible, o perdido, o olvidado, no importa. Pero en esta cuestión de la fiabilidad del archivo, vos decís, quien recibió esa foto, ¿viste cómo es eso? Yo me descargo un montón de fotos y a veces me olvido de ver, realmente de tener conciencia archivística y decir, bueno, de dónde la saqué, quién es. Pero bueno, fue como un juego ahí de un afano de... Sí, que me encantó. Que bueno, que por supuesto no tiene fundamentación académica. Es una pena que Bolaño se muriera joven y hace tanto, porque hubiera gozado tanto con las mentiras que circulan por las redes sociales como esta que... Y Borges, bueno, Borges... Yo diría que Borges está diseñando Facebook desde el cielo, ¿no? Porque no hay ninguna maldad en esa apropiación, no hay ningún beneficio por parte de la persona que la repostea, ¿no? Pero ¿cómo se abre ¿cómo funciona esa apertura de archivos domésticos? ¿Por qué te contesta al teléfono a alguien que le dices, oye, mira, ¿me puedes enseñar las fotos de tus viejos en la playa? Y
lo que nosotros notamos es la afectividad que tiene el lugar, como el amor que la gente tiene por ese espacio de estar al lado del río, lo que les pasó en ese lugar, digo, por un lado esa memoria de lo que ocurrió, les pasó ahí, esa forma de estar, no sé, personas nos cuentan que venían caminando, digo, gente que vivía acá en el Docsú cruzaba el canal y se metía al río y era su lugar de vacaciones, ¿no? Porque no se podía ir a otro lado de vacaciones. O gente que, no sé, se enamoró por primera vez en ese lugar. Entonces hay algo de esa afectividad que creo que queda adherida a esa memoria. Y otra cosa que nos pasa, que es en los momentos actuales de ir a esa playa, las personas que van por primera vez también sienten como un estado de amorosidad, me sale de afecto al respecto, de conmoción y de afecto, pero algo te conmueve de estar cerca del río, ¿no? De estar al lado de la orilla, no sé, hay algo que pasa que parece como una especie de despertar, pero es re lindo lo que nos vuelve de la gente que va, lo mismo de la gente que vuelve a ir, ¿no? Como hay algo de afectividad muy fuerte. Y yo creo que tiene que ver con la imposibilidad durante tantos años de acercarnos. Bueno, acá tenemos que parar, este es el puesto de prefectura y nos vamos a anunciar que estamos entrando. Acá sería... Si quieren, Acá está el auto de Pablo abandonado. Bueno, no se podría estacionar, pero es preferible que entre. Y averiguar el ingreso también fue toda una investigación, ¿no? Todo esto que vos ahora haces como debes haber estado. Sí, ¿En qué puerta hay que tocar? ¿Con quién hay que hablar? ¿Qué permiso? Ahí nos ayudó mucho el Club de Regatas Almirante Brown, que ellos reman todos los fines de semana en el riachuelo, entonces conocían ya cómo pedir ese permiso para el riachuelo. Entonces con ellos, esta es otro destacamento de prefectura, cada zona tiene su destacamento. Entonces uno es La Boca, otro es Docsud, otro es Puerto, bueno, así. Entonces, bueno, sí, es como toda una pesquisa que fuimos aprendiendo. Primero nos llevaba 2 días y ahora es un WhatsApp, te quiero decir, pero fueron, no sé, 8 años de entrenamiento. Sí. Bueno, acá Molestar, ¿no? De molestar. 8 años molestando. Además, para una visita que no debe haber una actividad similar a esta, entonces ellos la tienen que institucionalizar un poco, digamos, permiso para remo, bueno, permiso, claro. Cambio... Sí, es verdad, hay como una grieta ahí de que eso que no está prohibido, que se puede hacer. Claro. Y por otro lado, hay algo que a mí me encanta, que es las conversaciones que tuve con la gente de prefectura, de tratar de un jefe de prefectura diciéndome, pero ¿para qué vienen? Digamos, como algo, pero que estaba fuera de su órbita de pensamiento. Y finalmente, bueno, como para nada, para estar ahí, ¿qué te puedo decir? Para mirar el lugar. Y bueno, ahora, las últimas veces que venimos, somos los que vienen a sacar fotos, los de cultura. Bueno, nos pusieron en alguna parte y bueno, y ya hay otros que nos recuerdan. También la gente de prefectura cambia mucho, entonces a veces no te encontrás con la misma gente. Bueno, voy a terminar esto. Justo cuando estábamos yéndonos aparece otro marino, otro soldado de la Marina Argentina, prefectura, que dice, te voy a pedir otra firmita. Y les traen una firmita, la verdad es que son unos piolas. Mucha firmita, ¿viste? Hay un nuevo jefe. Cambió el turno, capaz, justo Cambió entonces. el turno. En el minuto 59 y en el minuto 00. Prefectura, Y otra vez todo el procedimiento. prefectura son los encargados de custodiar todas las aguas. Sea río, arroyo, mar. ¿En serio? Tu viejo era de prefectura. Yo entendía que era ingeniero naval o así. ¿Lo movían? Mi hermano, sí. Yo he vivido en muchos lugares. Siempre cerca del agua. Sí, porque van de río en río. Ay, de ahí tu amor por los junquitos. Yo digo que el río para mí es un destino, no es una elección. Sí, claro. Pero, ¿y qué hace un prefecto? Prefectura es lo que se encarga de la seguridad en las cuencas hídricas. Pero hoy en día nadie no tiene invasiones probables a Argentina, por eso que ¿seguridad de qué tipo? No, seguridad de índole, ¿cómo sería?
no es una fuerza, no es una fuerza armada, es una fuerza de seguridad. Vendría a ser como la policía en el agua, o sea, las pautas, las normas, los tratados, o sea. No tienen armas. Sí. Bueno, tienen, pero no así. No es fuerza armada, es fuerza de seguridad. Pero armas. Sí, claro. Y te reprimen también. Sí, Es verdad. Santiago Maldonado. Ah, Santiago Maldonado lo mataron la prefectura. No, la gendarmería. Pero gendarmería. Claro. Para mí también, la cana, No, ¿viste? claro. Los Kobani, la gorra. Pero claro, no es una fuerza de seguridad como si fuese la policía o el ejército. No es el ejército. Custodian, qué sé yo, que no haya barcos que no están registrados. Pero también una cuestión de seguridad nos explicaba ella, de las operaciones de carga y descarga, para que no explote todo, ¿no? Infiltraciones. Y entonces, en este caso, ¿cuál ha sido la gente clave, Carol? ¿Prefectura? ¿Cómo habéis logrado? Porque claro, vuestro objetivo es que este acceso al Puerto Piojo se garantice para cualquiera, libre e irrestricto. ¿Por qué? O sea, prefectura, ¿qué papel ha jugado en este proceso de apertura del camino? Y en realidad es una superposición de jurisdicciones este lugar, digamos. Estamos en la zona del puerto. Entonces, este área tiene operación todas las maniobras del puerto. Además, dentro del puerto está el polo petroquímico. Y entonces la seguridad, digamos, hay varias, acá sí, hay varias superposiciones de seguridades y de autorizaciones. Entonces, son varias las situaciones que se tuvieron que dar. Acá paramos un segundo y le aviso al último puesto y ya seguimos. Hay un arco de tuberías hermoso. Decimos el portal. El portal de tuberías es muy hermoso. Es como... Cartel de bienvenida al pueblo. Es muy hermoso. Como aquellas tuberías de Berlín, rosas. ¿Os acordáis de la tubería rosa de Berlín? Vamos a ilustrar este podcast con algunas fotografías. Gas. Qué bueno que es el gas, ¿eh? Va como piña. Qué bien calienta, qué bien cocina. Hay que pensar que este gas viene del sur del país, ¿no? ¿O sale de acá para otro lugar? Sí, igual ahora lo estamos importando, gran parte del gas. De Bolivia. Bueno, ahí va. ¿Pero y por qué viene de Bolivia por acá? De Bolivia vendrá por un gasoducto, ¿no? Sí, bien, no sé cómo viene. Se está ahí justo en este mismo mes, se está discutiendo, están abriendo los sobres de la licitación para construir un gasoducto. Que eso nos daría abastecimiento sin tener que importar. Viene de Bolivia ahora, pero me parece que... Construir un gasoducto no transnacional, sino adentro de la Argentina. Sí, desde el sur para acá. Bueno, para todos lados. Y eso garantizaría el abastecimiento interno y no sé si no se podría exportar, porque tenemos gas, pero no hay distribución, digamos. Es decir, que en la Patagonia se consume localmente, pero no sé, y se vende. Sí, pero no, como que no tienen cobertura nacional el gas, entonces hay ciertos sectores de la Argentina que llega de afuera. Pero esto permitiría que se pueda abastecer de gas a todo el país. Bueno, es muy hermoso el cruce de tuberías y el arco de tuberías. Mira, pone aquí lastre, AP Perococo, nafta super, JP1. Ahora vamos a pasar un arquito más chico. Wow, mira cómo se ve ahí Puerto Madero. ¡Hombre, Puerto Madero, qué hermoso! Inflamables. Esta zona se creó después de un accidente muy grande que hubo, que fue la explosión de un barco que se llamaba el Perito Moreno. Y entonces a partir de eso se crea esta zona que es para que descarguen los barcos que traen combustible, digo, alejarla un poco de la zona, de la otra zona del puerto, o darle más seguridad, no sé cómo fue, pero bueno, estamos bien en área de transporte de gas y petróleo, esta zona. Pero claro, esto es petróleo y gas que sale o que pasa por acá para distribuirlo a nivel nacional. No lo sé, eso no lo sé. Como que uno de los temas también es que como hay seguridad industrial, ¿viste? Y una de las
digamos, de la primera vez que entramos, que veníamos con las cámaras saliendo por las ventanillas, nos pararon. Claro, porque, bueno, es eso, las empresas tampoco, temen por su seguridad en términos de que alguien pueda, no sé, hacer un atentado, hacer una... Y acá está, toda esta zona está YPF y ¿qué otras empresas? YPF Shell es la primera que está más hacia la entrada, y después hay otras acá, donde dice Muelle Propanero, hacia YPF. Y después hay otras más de gas, que la verdad que no las conozco. Algunas más químicas se fueron de este área cuando empezó a operar Acumar y que las reubicó. Pero bueno, como que toda la parte de qué hay en este polo, la verdad que no, nosotros nunca nos metimos ahí como en eso, ¿no? Y como el polo petroquímico está dentro del área del puerto, bueno, y son espacios privados, no nos concierne. Lo que estamos tratando siempre es de llegar a esto que es un espacio público, por eso nos tienen que autorizar, porque... Lo que pasa es que es muy difícil imaginarse que todo este polo, con todo el peligro que también incluye, que permitan un acceso al público de libre circulación, es como, ojalá se pueda a buscar alguna alternativa, pero en realidad lo que siempre lo que estamos tratando de hacer es que, digamos, circulación libre no va a haber, porque tiene condiciones de acceso que hay que controlar por todo esto que vos decís. Pero sí, una de las cosas que entendimos es que tampoco nos pueden impedir entrar porque la costa es espacio público. Entonces es como que es toda una burocracia para poder llegar a ese lugar que es público, ¿no? Como que tiene todas esas contradicciones este camino que estamos haciendo. Sí, es una expedición, ¿no? Por eso... Una expedición burocrática y una expedición territorial y una expedición de acceso, ¿viste? Como que se suman, me parece que eso es algo que para mí me resulta muy atractivo también, como bueno, cómo ir abriendo esas puertas que te permiten llegar a algo que tipo es como un chino, ¿entendés? Y es como el prefecto nos decía, ¿para qué vienen? Digo, ¿qué les gusta todo esto lleno de basura? Ahí hay como unas mangueras que no sabemos qué producto tienen adentro. Hasta acá no. Es realmente un lugar bastante particular. Bien, unas personas muy sonrientes. Sí. Bien, unas personas muy sonrientes que parecen realmente como sacadas de una película, ¿no? Están como perfectamente maquilladas, sonrientes. Estos son de un organismo que es el consorcio, que se creó en el 2019. Y desde ya les vemos las chaquetas, como con naranja fluo y azul, que tienen como un perfil muy de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. En 2019 nos gobernaba Macri y bueno, tienen un perfil como la policía metropolitana. Ella es muy amorosa, sonriente, como un perfil de servicio al ciudadano muy característico. Bueno, hemos Esa es la imagen que puedes ver si nunca has visto una de esas series escandinavas de crímenes. Claro. Porque si no, lo que ves es una de las policías esas que persiguen a los serial killers finlandeses y suecos. Capri o algo así. Sí, El Puente, que es la mejor, ¿no? El Puente, Bron Broen, ¿cómo se llamaba ella? ¿Cómo se llamaba? Ya me lo voy a acordar. Pero fue como les caímos con un proyecto de casi 8 años que relaciona puerto, comunidad, memoria. Entonces, bueno, como que nos abrieron un montón de cosas, nos agilizaron un montón de cosas y al mismo tiempo, bueno, oficializa ciertas cuestiones. La línea de trabajo que ellos se plantearon. Obvio, y su idea de puerto y comunidad, bueno, por ahí no es la misma que nosotros. Claro. Pero de pronto empezaron a hacer limpiezas de la playa. Entonces ya hicieron 2 en donde articularon, que eso fue re interesante cuando pusimos los carteles, que ahora los vemos, que los financió el Consorcio de Gestión del Puerto, es decir, que los hicimos en conjunto. Vino Hidrografía Naval, vinieron cooperativas de limpieza de Avellaneda y prefectura y bomberos de prefectura ayudaron a limpiar la playa. Hicieron un sector y juntaron la basura y se la llevaron.
están en vínculo con un artista que hace como recicla la basura y hace unos cuadros cromáticos. Bueno, los Basurama. Claro, no es Basurama. Nosotros cuando... Gracias. No, cuando nos contaron que iban... Cuando nos contaron que iban a hacer una limpieza, les dijimos, bueno, ¿por qué no sé, hacemos un censo de basura? Empecemos a ver qué basura hay, no sé, empecemos por algo. Bueno, algo más interesante que un cuadro choto. Bueno, entonces... Bueno, pero hay algo ahí que es la idea que tienen de cómo articular, no sé, con esta idea artística. Bueno, está abierto ese campo, qué sé yo, por ahí terminamos haciendo cuadros. La gente, obviamente, cuando venía antes no hacía todo este trámite, venía. Y venían recto. Y venían, suponete, que venían de Isla Maciel, lo que nos decían es que este canal, el canal Doc Sud, tenía todavía los botes. Viste, como en La Boca, tenía varios puestos de botes. Entonces, por lo menos iban quedando cada vez menos, pero siempre vos podías cruzar así. Entonces cruzabas y venían acá. O la gente de acá de Inflamable venía caminando. ¿Y las refinerías eso cuándo se instalan? Mirá, ¿Tenés más Shell, o menos cuándo empiezan? En 1920 es la primera. Shell, la holandesa, ¿no? Sí, Shell sí. Pero bueno, esa es la que primero, es la que inaugura esta zona como zona... Y a partir de Shell es que se arma este barrio que antes no se llamaba Villa Inflamable, sino que se llamaba Porst. Claro, que todavía hay casas que dicen que son del barrio... Ese que es como el original, que se arma a partir de la existencia de la actividad industrial. Eran los obreros que trabajaban cerca de donde vivían. Quedan un par de casitas de esas medio ferroviarias como al principio del siglo, que son re lindas. Hicimos esa curvita, esa primera línea es como la histórica, que son esas casitas bien peronistas. Después el barrio fue creciendo y lo loco es que Villa Inflamable le queda este nombre a partir de ese accidente que te digo de la explosión del Perito Moreno. De hecho, una señora nos contó que en un momento después de todo eso, que fue tremendo y que fue como el riesgo, ahí vieron ese barco estuvo prendido 15 días y lo que hacían era enfriar el barco. Y enfriar los tanques, enfriaban los tanques para que no rebotaran con la explosión. Pero fue como... y después de ese accidente, de esa situación, a esta señora, el ABL, el alumbrado, barrido y limpieza, le empezó a llegar como Villa Inflamable. No te Es muy bueno. Oficialmente. Claro, como que quedó, y ahí le quedó el nombre. Qué loco, ¿no? O sea, el IBI le puso el mote, el IBI es el impuesto de bienes inmuebles en España, que es lo que se paga eso. Y claro, es una playita que está buenísima. Y imagínate que antes, eso que está ahí es una obra de Aiza, que es un bajón, pero que es ese paredón, es esa obra que se llama... Y este acceso lo habéis puesto vosotras, ¿no? No, esto lo puso el consorcio, nosotros bajábamos por las piedras. Y de hecho, me está todo flojo porque cada sudestada, la sudestada se lo tira. Destruye la soldadura, ¿no? Claro. No la aguanta. Tú sigues bajando por las piedras, claro. Tú te niegas a ser asumida por el gobierno. Unos peces muertos aquí. Estos peces se usan para hacer comida, alimento balanceado para mascotas. Pero claro, le estaba diciendo, lo gentrificamos, pero... pero nos negamos a que cambie. Ah, lo gentrificasteis, pero queréis que se quede gentrificado, pero sucio. Claro, como era, como fue siempre. Pero antes, no, cuando la gente cuando habla de qué año, ¿no? Toda esta nostalgia barrial. Y mira, hasta los 70 tenemos testimonios, hasta los años 70, hasta ahí, te quiero decir, no puedo decirlo específicamente, pero... ¿Y el polo en qué año se instala? No, y el polo es de principios de 1920, creo que llegó Shell. No es como... Sí, que han convivido, que podrían convivir. Y que, digo, una cosa que es cierta es que después cuando se cierra por un tema de seguridad general, por la dictadura, que impiden el acceso a todos los puertos, las empresas ahí avanzaron para todos lados, porque lo que la gente cuenta es que, bueno, vos podías venir caminando y no tenías todo vallado, ¿viste? Como que cruzaban el canal Doc Sud y vos caminabas, no te decían que caminaban kilómetros, caminaban y llegaban. Sí, lo que es interesante de las expediciones a Puerto Piojo es, además del bolañesismo, de hagamos algo imposible, just for the sake of it, solamente para hacerlo, ¿no? Tiene esa cosa de preguntarse por qué se han vallado, se ha, digamos, negado el acceso a las costas de una manera tan masiva en lugar de una manera tan detallada, que me parece bien que no puedas tocar las tuberías de gas, pues bueno, por lo que son.
pero que de ahí se colija, que no se puede acceder en 40 kilómetros a la redonda, que es lo que tienen los polos industriales en España, no sé si es eso lo que andáis buscando, como ese detalle sobre dónde empieza el dominio público y dónde empieza el dominio industrial. Me parece que, bueno, lo que puedo decir es acá, de donde conozco la ciudad de Buenos Aires, una cosa que es muy fuerte es que no hay una bajada al río en toda la costa de la ciudad de Buenos Aires. Y acá estamos ya en Avellaneda, que es al lado, y hay como un montón de barreras que se fueron cada vez como cerrando más, que impidieron que la gente pudiera seguir accediendo. Lo que vemos es que hay como esa barrera histórica de que hay toda una generación que ni siquiera tiene como la imaginación de que puede venir al río, ¿no? Pero en estas condiciones, quiero decir, en estas condiciones que el río de la Plata está contaminado, se lo declara contaminado en el 75 y después no se impidió el acceso, digo, no hubo tampoco ninguna política de decir, bueno, a ver, ¿de qué está contaminado? ¿Qué áreas? ¿De qué manera? ¿En qué niveles? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no? ¿No? Como que se impidió el acceso. Hay algo de restricción, de bueno, se contaminó, listo, pum, se cerró, ¿no? Y eso para mí benefició a, bueno, a que cada vez se vaya impidiendo más las posibilidades de llegar, ¿no? Y lo vas perdiendo como memoria colectiva también, ¿no? Entonces queda como algo, nosotros, te digo eso, cuando nos hablaban de este lugar decíamos, bueno, habrá sido en el 1800, como, y después te encontrás con gente viva que estuvo acá y decís, ¿cómo? Digamos, los 70 no es tan lejos. no, todo desde los 70 en Argentina, ¿no? O sea, hay que decir, muchísima gente recuerda. De los mitos de los 70. No vivís del mito de los 70, pero creo que se ha trabajado Después del mucho 2001. esa década, por también los baby boomers, mucha gente nació en los años 50, etcétera. Me parece que justamente en la recuperación medio cabeza hueca que hace el neoliberalismo de la naturaleza, y en general que todas las ciudades tienen el consenso global, da igual en Asia, en África, en Europa y en América, ese consenso global de la recuperación de la naturaleza como algo bueno. Más allá de que esto esté en crisis o no, que sea una cosa que llamamos moralizar la naturaleza, ¿no? Que es buena per se, etcétera, es manifiesto que en los gobiernos neoliberales supuestamente verdes que han gobernado la ciudad podría haberse hecho un acercamiento al río, aunque fuera choto, como el que se ha hecho en Vicente López, ¿no? Que es bastante choto, pero ahí está hecho, ¿no? ¿Por qué se sigue negando? Y en efecto, ¿qué habéis encontrado vosotras? ¿Qué conocimiento habéis, además del conocimiento técnico de cómo llegar aquí y burocrático, qué habéis aprendido? Y ahora lo hablamos con la relación con el consorcio del puerto y la gentrificación de Puerto Piojo. ¿Qué habéis aprendido de cómo se valora por parte de la población el acceso al río y por parte del gobierno, digamos? Para mí desde la gente que viene, que comenta, bueno, esto que hablábamos antes de cómo repercuten las redes, en estos grupos de Facebook, hay de todo, ¿no? Hay como gente que dice, ay, esa cosa nostálgica, yo iba a ese lugar y qué hicimos con esto, ¿no? Como una especie de, bueno, algo irrecuperable. Después hay gente que habla, bueno, de la contaminación, de cómo se perdió, y lo que yo creo que aprendimos acá es que, bueno, nuestro grupo no tiene para nada una mirada melancólica de esto podría, lo que fue, sino decir, bueno, esto es un gran quilombo, ¿no? Es como un lugar re complejo en donde estás al lado del río, que está buenísimo, pero empezás a girar y ves, ¿no? El polo, escuchás el sonido de la industria, ves la basura que viene de la ciudad, ves los peces muertos, ves plantas nativas que no conocíamos, digamos, yo no sabía cuál era el árbol sarandí, no sabía que el ceibo crecía al lado del río, que acá hay aves nativas, no tenía la menor idea ni cómo eran los nombres ni por qué estaban en esta zona. Entonces, algo de hay como un aprendizaje y un desaprendizaje, como todo el tiempo, de conocer el lugar en un montón de dimensiones, que bueno, que algunas son de disfrute y otras son de conmoción, digo, como todo eso junto, ¿no? Y particularmente a mí me pasa algo que es como que vengo acá y primero parece que me fui a otro lugar, como parece que viajé y que estoy a 10 minutos, 15 minutos de mi casa. Y esto yo no lo puedo hacer desde mi casa, ni siquiera lo puedo pensar, ¿no? Como,
Entonces hay algo de, como que si se abrieran dimensiones, ¿no? Distintas. No sé, eso se me ocurre a nivel de la experiencia y como que por eso venir siempre es como que siempre está buenísimo y bueno, y vinimos y llueve, qué sé yo, venís y el río está súper alto, venís y está lejísimo, vas viendo como ese cambio del paisaje que, bueno, en tanto tiempo de venir, hay cosas que volvemos a ver, hay cosas que vemos de nuevo por primera vez, ¿no? Como siempre hay algo que siempre está cambiando, eso es lo que nos fuimos dando cuenta de nuestro propio archivo. Siempre el lugar lo encontramos distinto, ¿no? Entonces ese cambio es permanente, ¿no? Esa obra la tenemos toda registrada, esa obra que es un sistema de tratamiento cloacal, la tenemos registrada porque cuando empezamos a venir había empezado hacía un poco tiempo. Se ven desde aquí unas curvas en movimiento y un ruido típico de obra, de algo que parece una infraestructura bastante grande de hormigón, con sus trabajadores de naranja. Y tiene un aire como patagónico o de fin del mundo esto, ¿no? Como totalmente lejano a esa idea que puede tener Buenos Aires a veces de sí misma como un lugar más o menos apacible, templado, lejos de los climas extremos que tiene el resto del país, ¿no? Parece como un lugar, ya digo, sí, del fin del mundo un poco, ¿no? Pero en el mejor sentido de la palabra, ¿no? También muy melancólico como eso, tiene hoy un gris metálico, pues puede parecerse un poco a paisajes como los de Galicia o los de Noruega, ¿no? Como algo ahí. También es como un borde, ¿viste? Es un borde de la ciudad y que tiene todo ese encuentro, ¿no? Como de límite para mí, como esta cosa, bueno, de cómo el río está ahí, ¿no? Y se va alejando y se acerca, no sé, hay algo como muy de fin de algo, por ahí eso que decís está bueno, de fin de mundo, fin de algo, ¿no? Como que acá termina la tierra de alguna forma. Sí, yo creo que una cosa que es muy potente también en ese sentido de borde, al final la ciudad en su proyecto y Buenos Aires como madre de las ciudades latinoamericanas, Buenos Aires y luego San Paulo, ¿no? Son las ciudades más antinaturales del mundo, porque su proyecto justamente es ese, dominar la naturaleza. En países donde la naturaleza es salvaje y mucho más poderosa que los seres humanos, especialmente cuando estas ciudades crecieron a principios del siglo XX, era como, hagamos un lugar donde la naturaleza no exista, donde la hayamos dominado, vencido, canalizado, invisibilizado. Y claro, aquí vienes y vemos una comunidad de al menos 4 rapaces pequeñitas, no sé cuáles son, pero bueno, pueden ser unos halcones, como unos milanos, habrá que ver cuáles son, buscaremos por ahí, también unas pollas de agua que andan por aquí, 3 cigüeñas que están en el agua, 6 cigüeñas, sí. Yo no sé si son como unas cigüeñas... Pero son como unas cigüeñas garzas, sí, habrá que ver cuáles son exactamente, porque son de acuáticas, ¿no? Y las cigüeñas son de secano y además son de África, o sea que no pueden haber venido hasta aquí. Bueno, pero son de... Claro, no tenemos ni la menor idea de naturaleza. Una de las cosas que nos empezó a pasar es venir con gente que conoce, digamos, de especies y que nos fueron como también eso, diciendo, mira, estos son tal cosa, y entender que esto es todo un sistema que tiene que ver con toda la costa del Río de la Plata, que encontrás acá como una continuidad con toda la costa hasta la zona de Berisso y Ensenada, ¿no? Como de pronto entender que es todo un continuo. Bueno, hay algo de esto que vos decías, bueno, como la ciudad como en contra de la naturaleza. Bueno, el Río de la Plata es como una especie de fantasma, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo es como que está anulado y... Está vencido, está dominado por los seres humanos. Sí, está como... Pero bueno, y no podemos hacer nada, ni siquiera podemos flotar. Es como que no podemos hacer ninguna cosa, ¿no? Como... y todo es como, bueno, todo es un trámite. Bueno, también entendimos que hay toda una jurisdicción al respecto del uso del agua, ¿no? De por dónde si podés entrar, si no podés entrar, qué autorizaciones tenés que tener, ¿no? Como todo está legislado, pero para que no lo puedas usar. Entonces esta idea de que este lugar pueda tener un acceso con sus requisitos, nos parece como una apropiación, como que hay algo de recuperar eso en las condiciones en las que está y que, no sé, algo que te movilice. Si vos no sentís ningún tipo de afecto por algo, es muy difícil que quieras que eso sea de otro modo, ¿no? Digo, más allá de lo que pueda pasar o no, pero bueno, venir acá y la gente viene y se conmueve
por un montón de cosas, pero se va movilizada, ¿no? Como se va con esto, bueno, este río, con todo un montón de discursos y pensamientos pero sobre todo se va con una movilización. Entonces ahora, después de esta última, que pusimos los carteles y que tuvo mucha repercusión en las redes, y la gente nos escribía, bueno, ¿cuándo lo hacen de nuevo? Bueno, a ver, empezamos a pasarle al consorcio, tipo, che, hay mucha demanda pública, ocúpense, porque no, digo, es el Estado el que tiene que también, bueno, poner una persona de seguridad, poner reglamentarlo de algún modo, poner un día al mes, qué sé yo, empezar a escuchar esta demanda y que la gente, bueno, haga el viaje, venga, empiece a usarlo, que es así. Sí, en realidad... Si nadie lo conoce, ni se le va a ocurrir venir a conocerlo, digamos. Nadie sabe que existe esto. En realidad, como propuesta de arte, ¿no? Que es como yo la entiendo, igual me equivoco, pero como propuesta de arte, pues es una obra de arte muy grande porque moviliza muchos agentes, muchos kilómetros cuadrados. Y desde ese punto de vista, claro, habría que ver cómo el gobierno estraga esa obra de arte, ¿no? Cómo la convierte al final en una especie de máquina más o menos repetitiva. Entonces, creo que sí que sería interesante pensar qué pasaría si esto se convirtiera en un lugar popular, ¿no? Porque ahora mismo es un lugar muy metafísico, muy romántico, ¿no? Y como obra romántica, ¿no?, funciona de una manera, pero ¿qué pasaría si se convirtiera como en una obra figurativa, en una obra concreta? Bueno, de hecho era un lugar popular, claro. ¿Entendés? Porque era un lugar ocupado plebeyamente, digamos, esto no era un balneario con infraestructura, baños, duchas y vestuario, era un lugar que la gente venía así, como venía. No, muy popular, muy pobre. Y de la gente de esta zona y de gente que no se podía ir de vacaciones. El río siempre fue como un lugar de vacación pobre, digamos. Quien podía se iba al mar, ¿no? Entonces hay algo también de ese aprovechamiento de, digamos, de otras clases sociales que lo usan como lo pueden usar, ¿no? Y entonces hay como, siempre la recuperación de estas zonas pasa a ser como esas puestas en valor de emprendimientos privados que se quedan con lo más lindo, ¿no? Con las vistas más lindas. Claro, uno se imagina que desde aquí se ve Puerto Madero perfectamente, que llegado el caso dentro de 40, 50 años, el gas habrá desaparecido, no se usará, lo que sea, acá te puedes mandar en este lugar que resulta que es de Shell, te puedes mandar en unas torres aquí espectaculares, ¿no? Porque están en un sitio donde hay otro tipo de relación, ¿no? Como que ya se ve muchísimo horizonte, no es la bocana del Río de la Plata, Tigre, no sé qué, sino que es la que hay en Vicente López, que enseguida se encierra sobre sí mismo, Tigre, sino que aquí realmente hay una sensación de atlantismo, pues parecía la que puede haber en Ensenada, en Berisso, en Atalaya, ¿no? Como ya una costa pura y dura. No, realmente como que me parece que es interesante el hecho de que el consorcio negocie con las petroleras, o que en esas mesas múltiples que existen y que nunca sirven para nada más que para generar miedo, porque al final hemos firmado un papel para descargar de responsabilidad ante un accidente. Aquí no te puede pasar absolutamente nada, es una playa cualquiera, no tiene más que una playa cualquiera. Si hay un accidente, digamos, si hay un incendio de gas ahora mismo, una explosión brutal, va a afectar más a la gente que está en Capital que a nosotros, que estamos aquí al lado. Claro, o sea, como que al final que el consorcio negociara con las petroleras simplemente una especie de reparcelación de su valla que habilitara un camino de paso, nada más. Lo que hay una persona que a mí me fascina, que no me acuerdo su nombre, estaba pensándole, no me acuerdo, pero que fue el promotor de la iniciativa por el derecho de paso, que se llama en España, en el Reino Unido. Murió hace 5 o 6 años y fue como el caminante total. Era un hippie, un senderista, que luego, porque era un veterano, nació en los años 20, un senderista que luego los hippies tomaron como icono y luego la contracultura como padre, como padrino, que lo que luchó es por asegurar el derecho de paso por las parcelas y fincas privadas del Reino Unido. Y como decir, muchísimos juicios para decir que tú no puedes vallar aquí, que por aquí tenemos que poder pasar. Y en ese caso hay una lucha muy potente, que es la del derecho de paso, que es una legislación que está vinculada con la cultura libre, el dominio público,
Sí, son... Bueno, lo que pasa acá, que es también esto de todos estos trámites que hicimos para llegar, que esto que yo decía antes, como, bueno, nunca nos negaron poder venir. La única vez que no pudimos entrar fue por un problema de firmas, pero no porque nos prohibieran llegar. Y yo creo que hay algo de ese derecho al uso de la costa, que está legislado acá en el Código Civil de nuestro país. Todas las costas tienen que tener una cantidad de metros libres que en muchos casos no se cumple porque los privados avanzan, como en los lagos, en el sur, bueno, en un montón de lugares. Pero bueno, también no tenemos o por lo menos desde que yo conozca, un entrenamiento de pedir este derecho de paso, ¿no? Como que acá también esta cuestión burocrática pone en evidencia, porque a veces la gente de seguridad nos dice, no, pero la playa es de las empresas, ¿no? Entonces decimos, no, ¿cómo la playa es de las empresas? La playa es pública, pero es como una discusión que es como si estuviéramos hablando dos idiomas distintos, ¿no? Pero bueno, responden a algo, ¿no? Que las empresas te dicen, no, este lugar es nuestro, acá está mi valla, acá está... pero bueno, no siempre tenemos las herramientas para saber por dónde hacer esa discusión, ¿no? Acá nos fue pasando, ¿viste? Como que nos fue pasando en el hacer y la fuimos encontrando. Bueno, pero en esa educación, en el uso y disfrute del dominio público y de asegurar el derecho de paso, creo que hay un hallazgo muy potente, ¿no? Como aprender a usarlo, si existe el derecho a usarlo, ¿no? Como que muchas veces los ciudadanos, las ciudadanas no son conscientes de los derechos que tienen. Uno de ellos, el derecho de paso, que está recogido en todas las legislaciones, es como una de las piedras de toque de cualquier sociedad civil, ¿no? Como que asegura que podamos vivir juntos, ¿no? Porque lo otro sería que se vayara todo y que nadie pudiera llegar al final de la calle, ¿no? Entonces el derecho de paso no se puede negar en ningún sitio, pero a ver cómo se ejerce. No, algo que también ahora, a partir de esta aparición de este consorcio, que bueno, ordena un poco todas las múltiples agentes que hay en este lugar, también por eso estamos insistiendo en esto de, bueno, que se hagan cargo de la demanda de la gente y que las personas vengan, ¿no? Como que estamos ahora en este punto de, bueno, en cuanto se supone que el consorcio va a abrir algún día, va a empezar a abrir visitas al puerto y acá a esta playa. Entonces, bueno, en cuanto nos digan que eso lo van a hacer, nosotros lo vamos a difundir para que las personas vengan y lo hagan, ¿no? Como esto de, bueno, alentar el uso del lugar. Me parece que es algo que cuando empezamos el proyecto ni nos imaginábamos que íbamos a estar en este momento, ¿no? Entonces, bueno, fue aprender todo el tiempo y esto del derecho, esto que decís, el derecho de paso, bueno, fue como ir encontrando la grieta por donde entrarle, ¿no? Como esto de, bueno, lo que no está prohibido está permitido de alguna forma, ¿no? No me parece nada mal, lo que no está prohibido está permitido, no te olvides, papu. Como que en general... Una remera. Claro, pero como que hay una idea como de tener miedo a algo que te gobierna siempre mucho más que si está permitido, hacelo. Entonces hay otro vínculo, otra posibilidad, otra referencia que me viene, que es esta de la Urban Exploration, ¿no? La UX, lo Urbex en castellano, ¿no? Esto de nos fuimos a un parque de atracciones abandonado. En general, esa gente tiende a la exclusividad, tiende a... No digo dónde está, no sé qué, como que tiende hacia una cierta, sí, exclusividad. Y aquí vosotros, por la vía de los hechos, os han obligado a salir de esa obra de arte romántica que te va a llevar a un lugar que nadie conoce, ¿no? Y la vía de los hechos os ha obligado porque habéis trabajado desde abajo y no desde arriba. No, en plan, yo con mi foto aérea y mi 4x4 voy a llegar al confín de la tierra, sino hablando con unos remeros, hablando con comunidades, con vecinas, esa gente os ha llevado hasta acá y por haberlo hecho desde abajo estáis obligadas a democratizar esta historia y no quedárosla para vosotras. Y creo que eso es lo que vosotros no os esperabais, ¿no? En vuestro propio viaje, que tiene más que ver, supongo, con eso de la exploración urbana, el hecho de empezar con comunidades en lugar de empezar desde uno hacia el mundo. No sé cómo ves esta historia de qué habéis aprendido vosotras que no sabíais. Sí, en general siempre esto que está bueno como lo decís, como siempre vinimos con gente que nos fue guiando, ¿no? Como que si no hubiéramos tenido esos vínculos hubiera sido difícil llegar solo desde el arte, ¿no? Como que
hubo que correrse, hablar con muchas personas, no del arte, para llegar acá. Y también digo como que hay algo de no generar clientes, ¿no? Como que también en las redes hay una demanda en las redes. La gente dice, bueno, organicen. Bueno, no, mirá, hacelo, ¿viste? Si yo lo hago, vos lo hacés, digamos, como, ¿no? Como algo de también, que es otra cara, ¿no? De, bueno, en el camino de todo el proyecto también hicimos otras caminatas a lugares de la ciudad más fáciles de acceder, que se podían hacer caminando. Y de pronto también eso, como gente que, che, ¿por qué no organizan ir a tal lado? Que bueno, a ver, tenés que juntarte en un lugar y caminar hasta otro. No es que lo tenemos que hacer, ¿no? Como algo de, a mí me gusta como pensar de generar el deseo en las otras personas, ¿no? Y bueno, mira, te cuento cómo se hace, te paso este dato y organizate, ¿no? Porque si no también es como eso, que puede ser muy halagador que te pidan que hagas cosas, pero al mismo tiempo es como, bueno, yo también quiero venir y estar, ¿no? Y luego también el hecho de que si bien Puerto Piojo es un lugar especialmente romántico, esa idea que todo el mundo está trayendo a esta serie de podcasts, que viene a decir, investiga tu cuadra, investiga tu living, ¿viste? No hace falta tampoco ir hasta los confines de la tierra, eso ya lo hicieron los naturalistas del siglo XVIII, sino encontrar ese doblez en tu mapa, en tu memoria, en tu territorio y desplegarlo vos. Venía por Puerto Piojo, sí, venían, haz lo que quieras, pero encontrar tu propio, ¿no? Tu propio hilo del que tirar, ¿no? Totalmente, ¿no? Y acá me parece lo que sí, particularmente en esta relación con el río y esto de encontrarse con este espacio, yo creo que activa esa resonancia con la ciudad en sí, ¿no? Y te hace, no sé, yo creo que volvés a la ciudad de Buenos Aires después de estar acá y decís, claro, me cagaron. Me cagaron hace mucho tiempo. Y eso yo creo que activa algo. Y me encanta esa idea, digo, como de poder encontrar interés en un lugar específico que no tiene que estar lejos de donde vivís, ¿no? Como mirar el lugar en el que vivís también de otra manera, ¿no? Como no con ajenidad. Me parece que estamos viviendo siempre como una especie de ajenidad permanente de los lugares, ¿no? Entonces, aprender a llegar a un lugar es todo un tema, ¿no? Como a aprender a cómo llegar, en qué horarios, de qué manera, qué te tomás, qué bondi, qué esto, por dónde. Bueno, y eso te da como seguridad, ¿no? Si eso no es situarse, no sé qué es, ¿no? Entonces, como la pregunta que estamos haciendo a todo el mundo, si alguien dice, quiero abrir mi investigación, soy una científica social, una científica social, pongamos, quiero abrir mi investigación vía, no sé, de manera, como lo ha hecho Puerto Piojo, ¿cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Ahora no me lo voy a acordar, pero había un texto que había escrito Charlie que decía, bueno, un poco era como una especie de instrucción, pero hay algo como a mí me parece como de estar en algún lado. Primero como una especie de observación pero observación no de distancia, sino de permanencia. Como dejar pasar el tiempo en algún lugar, ¿no? En algún lugar que te convoque por algo, ¿no? Algo que sea atractivo, que a veces, no sé, nos atraen un montón las ruinas, ¿no? Nos atraen un montón los lugares medio extraños, pero a veces también yo creo que hay algo de permanecer, de detenerse, bueno, quizás es mejor la palabra detenerse, como detenerse en algo y ver qué empieza a pasar a partir de detenerse. Yo creo que ese es un punto como súper importante, ¿no? No esperar que estar en un lugar y empezar a sacar fotos, empezar a grabar, y armar el archivo, ¿no? Como a veces las cosas ocurren más por permanencia que por acumulación, ¿no? Como cuando vos podés ir viendo
cómo no sé, el cambio de una temporada, ¿no? Pasaste un verano, viste un invierno, la primavera, bueno, ¿qué va pasando con el paso del tiempo? ¿Qué hay cerca? ¿Qué hay lejos? Como algo de entender desde el quedarse. Y bueno, hay que tener paciencia, porque las cosas no son inmediatas. No, a veces creo que hay, no sé, yo que me encanta ver proyectos de arte y territorio, a veces veo como mucha inmediatez, ¿no? Como de querer que algo pase. Y a veces las cosas no pasan, o no pasa nada. Y por ahí lo que pasa es que no pasa nada. Y bueno, y es eso, bancate lo que hay, ¿no? Como algo de, no sé, como una expectativa de que tiene que ocurrir. Y quizás, no sé, para mí lo más lindo de estar acá y no hacer nada, estar acá, como... entonces, bueno, como ese lugar del dejarse estar y que a veces, bueno, no sé, creo que también esto, los modos de vida en los que estamos nos hacen como, ¿no? Querer que haya respuestas, productos, cosas que... Y bueno, eso. Yo creo que hay que empezar por detenerse. Pues muchas gracias, Carol, por traernos hasta aquí. ¿Cuántas expediciones han hecho en todos estos años? ¿Y quiénes son? ¿Cuál es el perfil de la gente que viene? Mira, empezamos en 2015 y tuvimos ya contabilizadas, ya perdimos un poco la cuenta, pero debemos estar en las 20 visitas, de diferente manera, ¿no? Creo que es en la próxima, ahí, doblás a la derecha. Y entonces, bueno, el perfil de la gente que viene, eso, vinimos con visitas públicas, tipo con colectivos de a 40 a 60 personas. La última vez vinimos con 120 casi, y después con grupos más chiquitos, ¿no? Como más acotados, en autos. Y el perfil es súper diverso. Cuando hacemos visitas públicas viene de todo, gente, qué sé yo, de acá, de la zona, interesada por lugares de la ciudad, vecinos, vecinas, qué sé yo, artistas, vienen un montón, gente de arquitectura, urbanismo, gente que le interesan los lugares raros, pero es como muy diverso, como que no hay un perfil único, ¿no? De personas, ni de edades. También eso es lindo, como la mezcla que se da y las conversaciones que se dan en la playa así espontáneas de la gente contando lo que conoce, lo que se acuerda, lo que le dijeron, ¿no? Como una especie de diálogo así medio asambleario, que es re lindo de ver, ¿no? Como de algo que se va como debatiendo ahí mismo en la playa, ¿no? Eso es re lindo. Es manifiesto que cuando hay excursiones, expediciones, caminatas, la conversación se habilita desde otro lugar, porque ya no se habilita desde el lugar de cada cual, sino desde el lugar al que has ido a visitar. Y en general es una manera hermosa de hacer que circule la palabra, que se hable de otra manera. Entonces está bueno que venga gente muy distinta para que la conversación tenga interés, ¿no? Digamos. Sí, y eso ocurrió, digamos, nunca nos dirigimos a un público específico, ¿no? Como que también se fue armando esa red de personas interesadas. Y en eso, bueno, cuando arrancamos con el proyecto, lo que más estaba activo era Facebook, o estábamos activos en Facebook, y ahí enseguida se armó como un grupo de interés, ¿no? De diverso. Porque, bueno, también el grupo Expediciones de Puerto Piojo viene del arte o de las artes, entonces, bueno, también está toda esa red, ¿no? de interés dentro del área de las artes, pero también toca temas, qué sé yo, de artistas medios corridos, ¿no? Como que también hacen cosas en la ciudad, o activaciones, o caminatas, digo, como que todo ese universo medio de lo que ahora llamamos arte en territorio, medio se activa, ¿no? Como yo que veo publicada una caminata y a mí me interesa, digo, como que lo hago y también sé que hay toda una cantidad de personas que les interesa eso, ¿no?
también en un momento nos seguían o venía gente también que hace fotografía o que le interesa ir a fotografiar así como especie de actividad, ¿no? Que van a lugares específicos a hacer fotos. Bueno, es como eso, a mí me gusta esa cosa amplia que tiene, como de que te podés encontrar con gente que tiene conocimiento técnico muy específico, que trabajó en el puerto, que la familia conocía el puerto, entonces te hablan de cosas que es como que hay muchas especificidades y diversidades, o personas que, qué sé yo, eso, conocen de biología, de pájaros, de nativas, ¿no? Como, bueno, hay como tantos intereses, me parece como áreas que cruza esta cuestión de esta playa. Como el área portuaria, el Río de la Plata, la costa, ¿no? La idea de disfrutar del agua, es como que reúnen muchos universos, me parece. No, pero es la típica experiencia que lo hablábamos ayer, de la cual te pueden hablar, pero hasta que no la vives no sabes cómo puedes hacer tú la tuya, ¿no? Sí. Como armar una expedición y que tiene que estar muy lejos, hay que pasar vallas, no sé, ¿qué tienes que ser? Tienes que pasar miedo para que sea expedición. Y no, bueno. Tiene que tener un lado de aventura y algo desconocido, ¿no? Sí, pero no hace falta que sea peligroso. No, aventura, nuevo, descubrir, maravillarte con algo nuevo. No sé, o sea, el deseo ese bolañesco de siempre ir por el lugar oscuro, ¿no? Por el lugar donde no hay info. Bueno, hoy estaba bastante oscurito porque estaba feito el día. No, pero yo que sé que al llegar también nos ha costado llegar, luego no encontrarnos, como que ya estás en una clave poética. Y la cantidad de postas que había que ir superando, ¿no? Eso tenía. Bueno, como un viaje, ¿no? Que uno va parando, como no conoces el camino, vas parando en estaciones de servicio, a comprar no sé qué, a llenar el agua del termo, que siempre alguien necesita ir al baño. Conectar con el lugar, ir como entrando en ese clima más de vacación, de expedición, de aventura. ¿Y quiénes son los que forman parte del colectivo? Que hablabas, bueno, un poco de la impronta o del recorrido general, pero nada, si nos puedes nombrar quiénes son y bueno, por ahí qué hace cada uno o cómo funcionan ustedes como colectivo. En este momento el colectivo está integrado por Carlos Gradín, Sonia Neuburger, Juliana Cesi y yo, Caro Andretti, y inicialmente también participó Pablo Caracuel, que en 2008, bueno, dejó de estar en el grupo, pero bueno, fue parte del inicio y de bastantes años de actividad. Y en todos estos años, que ya son como 8, el funcionamiento del grupo tuvo y tiene diversas modalidades. Pero bueno, Carlos Gradín es escritor, periodista y poeta. Sonia Neuburger es artista visual, hace fotografía y gestión de muchos años. A partir de, bueno, Sonia y Pablo Caracuel, que es antropólogo, ellos coordinaban, eran quienes llevaban adelante la oficina proyectista, un espacio independiente que tuvo muchos años de actividad y que a partir de estar el resto de nosotros nucleados ese espacio fue desde donde se armó el colectivo. Y después Juliana Cesi también es artista visual, dibujante, pintora, y yo empecé trabajando con cosas de video y también con algunas investigaciones de cuestiones de memoria de la ciudad, performance y algunos trabajos de este tipo, más de señalamientos y ese tipo de cosas, y en un momento nos reunimos a partir de, bueno, de que todos habíamos estado trabajando en relación al río, al riachuelo. Y a partir de la convocatoria de Sonia Neuburger y Pablo Caracuel desde la oficina proyectista, nos convocó a Carlos, a Juliana y a mí para participar de un proyecto de un trabajo de sitio específico en Fundación Proa, y a partir de ahí presentamos la idea de expediciones a Puerto Piojo y se conformó este colectivo.
que la idea fue, bueno, investigar si Puerto Piojo existía o no y da inicio como a todo este camino, ¿no? Que bueno, que ya tiene un montón de tiempo. Y después, bueno, terminó la muestra de proa y seguimos, ¿no? Como que había mucho para seguir haciendo y bueno, y continuamos. Ampliando redes, comunicando. Hablando también se armó mucha red con otro tipo de proyectos afines, con otros espacios de arte, bueno, con Bahía Blanca, con el Museo del Puerto de Ingeniero White, con Ferro White. Hay como también afinidades que están buenísimas que fueron surgiendo y que las tomamos, ¿no? Y las activamos. Entonces el proyecto en sí también es como muy generador de otras activaciones, ¿no? El colectivo ribereño, armamos un congreso también que se llama Congreso Experimental Ribereño, armamos archivos, bueno, caminatas, bueno, como que empezó como a crecer hacia muchos lados. Son como una banda que se junta para tocar estos temas, ¿no? Pero tienen otros proyectos, ¿no? Cada quien también tiene sus propias cosas, ¿no? Pero bueno, nos reúne el proyecto que, bueno, tiene sus momentos de más actividad, menor actividad, digo, como, ¿no? Y sus momentos de mayor tensión, menor tensión, más diálogo, qué sé yo, como todo lo que pasa en la vida de los grupos, ¿no?